Inchiucpowali, el calendario solar. Quecholi, la veintena del flamingo, es la 14ª veintena del calendario solar, el Xiuhpowali, que abarca del 27 de noviembre al 16 de diciembre. Y según se observa en la lámina del Códice Teleniao Remensis, esta veintena está regida por Mixcoatl, el guerrero cazador del cual dependemos para vivir. En esta veintena, grandes parvadas del Tlauquecholi, el ave roja de cuello de hule, llegaban a las orillas de las lagunas. Era el momento de aprovisionarse de carne y plumas para el arte plumario y para las ofrendas del año. Se elaboraban flechas rituales de Mixcoatl Camastli. La cacería Tlacoquecholi, a la mitad de Quecholi, se organizaba en Zacatepetl. Los mejores cazadores de Tenochtitlan, Tlatelolco, Cuautitlan, Coahunáhuac y Coyohuacan rodeaban al cerro, atrapando a gran cantidad de animalitos para aprovisionarse de alimentos y reservas suficientes que serían repartidas entre todos al acercarse el frío invierno. En la lámina 33 del Códice Borbónico se observa una procesión de cazadores que se dirigen al templo de Mixcoatl y Tezcatlipoca, que están uno frente a otro. Ofrendan el Xochimecatl, el sartal de flores, Suixcuaumecatl, la cinta sobre el rostro, y sus Tlatzontectli, los dardos rituales de la caza. Mujeres con alimentos y sus hijos llevan también banderas blancas. Los cazadores se acercan en una danza con tambores. Uno de ellos ofrenda pulque, mientras otra persona lo ofrece a los danzantes. Todos consagran sus Tlatzontectli, sus dardos rituales de la caza.